El tema de mito de nutrición siempre es un mito, o no es que sea un mito, es que es un tema pues bastante recurrente, ya no solo en alimentación, en ejercicio físico pasa exactamente lo mismo. Todo el mundo, como hemos comentado anteriormente, tenemos pequeños mitos en la cabeza o pequeñas ideas que nos han instaurado desde pequeños, como por ejemplo que el desayuno es la comida más importante del día, o lo típico se escucha del tema de la agujeta que hemos comentado anteriormente, de niño, agua con azúcar para tomar y para curar esa agujeta. Y luego verdaderamente no es del todo así. Ahora vamos a ver también el porqué. De estos temas también existen programas de televisión, aunque mal enfocados en ese sentido, aunque desde un punto de vista que creo que lo hacen desde ese punto de vista de hacerlo con un buen enfoque, pero muchas veces el desarrollo metodológico de la explicación pues falla, y muchas veces ese fallo de la metodología pues da resultados malos. Entonces muchas veces la gente ya de un resultado malo saca conclusiones que no deberían sacarse, o por lo menos no sería lo ideal desde el ámbito científico. Luego también nos vamos a encontrar en el día a día pues con gurús, con gente de otros ámbitos, gente de gimnasio, gente que por una razón u otra pues tiene una mayor relación directa o menor con la nutrición, y siempre pues vamos a pedir esa opinión. Como a mi amigo le ha funcionado algo, a mí me tiene que funcionar, y tenemos que aprender que en la nutrición eso no es así. O sea, nosotros tenemos una variabilidad genética, una variabilidad como persona, que ya nos determina que un alimento a una persona le puede sentar bien y otra mal. Y lo mismo pasa con el tema de la suplementación en deporte. En deporte nos vamos a encontrar con casos y con gente que nos va a recomendar suplementación de todo tipo, pero ojo, también tenés que tener en cuenta qué conflictos de intereses tienen también esas personas en ese sentido. Siempre cuando nos recomienden un suplemento, ver los posibles efectos secundarios, o sobre todo ver qué beneficios podemos sacar y qué perjuicios. Básicamente lo que quiero que tengáis es un sentido de opinión crítico. No quiero meterme en guerras ni de más profesionales o menos profesionales, pero que por lo menos tengáis toda la información y que tengáis esa información. Lo mismo pasa, por ejemplo, con estrellas de cine, con famosos que hablan de nutrición en programas de televisión muchas veces. Nos lanzan ideas que, como a ella le ha funcionado o a esa persona le ha funcionado, nos pueden venir bien, pero a lo mejor a mí personalmente, por tener un caso X, por ejemplo, una diabetes, que tenga yo un caso de cáncer, que ojalá pues no tengamos nadie en la sala, o que no lo supramos o no lo tengamos dentro de lo posible. En definitiva, muchas veces nos dejamos guiar por esas opiniones cuando debemos tener esa información. Entonces pues vamos a hablar de esa serie de mitos principalmente, o al menos de unos poquitos mitos, porque hablar de todos los mitos sería una locura. Da para hablar de tesis doctoral incluso, porque vamos. Entonces, así que vamos a comenzar. Luego también otra cosa que también cabe destacar es que muchos de estos mitos están influenciados por la industria alimentaria. Es decir, que muchas veces el mensaje del desayuno que se ha lanzado, del desayuno es la comida más importante del día, en muchas ocasiones es una buena ocasión para tener un momento con la familia, disfrutar de esa alimentación, pero si una alimentación sana mejor. Pero en muchos sentidos, muchos ejemplos de desayunos que se dan no son los más adecuados, sobre todo para la gente joven y para los niños. Yo, por ejemplo, el caso, además tengo aquí una compañera, este año en la escuela de verano, nos encontramos con casos de niños que no tomaban apenas ninguna ración de fruta ni verdura cuando les preguntaba. Y es realmente triste que en una comunidad autónoma como Andalucía, que tenemos gran cantidad de verdura y fruta, pues no tengamos ese recurso y le demos, ¿qué te digo yo?, una lata de Pringles, sin meternos con la marca. ¿Entendéis o no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a intentar tirar más de materias primas, que sería una de las conclusiones. Bien, el primer mito. El alimento sirve para. Siempre nos encontramos en este sentido, en este caso es que, niño, como tengo mala vista, me voy a tomar más zanahoria, que me va a venir mejor. O, ¿qué te digo yo? Las típicas pastillas de colágeno que se venden en farmacia o en otros establecimientos. Dicen, como tengo mal la rodilla, el colágeno me lo tomo y me va a venir a la rodilla. Y realmente el cuerpo humano no funciona así. Es cierto que esos materiales, esas sustancias, tienen su cierta implicación en el organismo. Pero luego hay una serie de factores. Por ejemplo, en el caso de la rodilla o en el caso de personas o mujeres con osteoporosis, que de hecho es un tema que hoy en día interesa a mucha gente, cuando hablamos de la densidad ósea, no hay que centrarse solo en el apartado nutricional, que tiene su importancia. El ejercicio físico es fundamental. Yo, por mucha pastilla de colágeno que me tome o por mucha pastilla de omega 3 que me tome, si el ejercicio físico no acompaña, no va a mejorar la absorción y la creación de estructuras. ¿Lo entendéis o no? Creo que es algo entendible, ¿no? Bien. Por lo tanto, yo muchas veces siempre digo lo mismo, va a ser siempre una alimentación, o va a ser lo mismo una alimentación de la de toda la vida, la que digo yo a mi abuela, con fruta, verdura, hombre, ahí su pan, pues bueno, si podemos tener un pan integral mucho mejor, con un aporte de fibra, porque al final vaya a ver que la fibra es la gran olvidada al final muchas veces en la alimentación.
o va a ser mejor una alimentación rica en comida rápida, exceso de fritos, exceso de procesados. En definitiva, vamos a ver luego que en cierta medida eso pues tiene su importancia. Entonces, no penséis que el alimento o un nutriente tiene un objetivo sino que al final ese compendio de nutrientes, o que cuanto mayor y más saludable y nutrida sea la alimentación, mejor, e intentar evitar esos procesados, ¿vale? Luego, por ejemplo, estamos también en el debate de los procesados. Cuando hablamos de alimentos procesados, estamos hablando de alimentos que se han cogido naturalmente y por una serie de procesamientos al final se han convertido en otro producto, ¿de acuerdo? El ejemplo que se pone siempre, la salchicha, por ejemplo, ¿vale? Se trae de una carne de pollo, una carne de cerdo, se mete en una tripa, se va procesando, se va echando el conservante, etcétera, hasta que se transforma en la salchicha. Dentro del procesador podemos discernir. Es lo mismo, por ejemplo, que digo yo, nosotros que compremos nuestra carne picada a la hora de hacer una hamburguesa, la hagamos naturalmente con nuestro queso, que coger una hamburguesa totalmente fabricada con una serie de productos químicos, con un conservante que debe tener. Obviamente a lo mejor esa opción debe ser más saludable. Al final se trata de que no debamos estresarnos, que es lo fundamental. Luego, segundo tópico, no hay alimentos buenos y malos. Esto siempre me dice la gente, hay que comer de todo en plato pequeño. Yo, de mi opinión, y siendo claro y siendo profesional en este sentido, yo no recomendaría tomar de todo en plato pequeño, porque en muchas situaciones, y sobre todo en casos, por ejemplo, con el azúcar, que de hecho aquí mi querida amiga Rosario, cuando hablamos del azúcar siempre se acuerda de mí. Cuando tomamos pequeñas cantidades de azúcares, la respuesta en el cerebro actúa como una droga. De hecho, no pasa nunca cuando lleváis tiempo sin azúcar, os da como un pequeño mono de dulce. Y las mujeres con el caos del ciclo menstrual más todavía. O sea, las mujeres, con todo el respeto, sois complejas hasta para eso. Es que, con todo el respeto, la verdad, ¿vale? Entonces, este mensaje muchas veces se lanza desde toda la industria alimentaria. Hay que comer de todo. Al final lo importante es el balance energético. Que gastes más y que comas menos. Y verdaderamente luego tiene una serie de repercusiones en el organismo que no son así, que es lo fundamental. Es lo que digo siempre, comparamos esa pequeña ración o esa gran cantidad de ración de frutas y verduras, por ejemplo, con nuestras kebabs y patatas fritas. ¿Verdaderamente crees que esa debe ser la alimentación saludable? Al final de este mito es lo que siempre hablo, y además tenemos aquí un artículo que, aunque está en inglés, lo siento, pero cuando tenemos que meternos en literatura hay que irse todo en inglés, hay muy pocas publicaciones en español, por desgracia. Hablamos, por ejemplo, de estudios que nos dicen de la relación entre la carne, la fibra, grasa en el riesgo de cáncer de colon, y nos viene a decir, por ejemplo, que las conclusiones que nos dan una serie de evidencias de que hay que intentar sustituir esa carne de cerdo por pollo y pescado, pero aquí es una de las conclusiones. Pero luego tenemos que hablar, por ejemplo, de que muchos estudios se saltan el tema de la fibra. O sea, no solo hay que reducir o intentar evitar más la carne no evitar, sino también las raciones, ponerlas en un menor rango respecto a la de pollo o ternera, sino también aumentar las raciones de fruta y verdura. Es lo que hemos comentado anteriormente, por ejemplo, en la entrevista. Desgraciadamente tenemos un contexto en el que los jóvenes salen muy mal para hoy en día. Muy poco consumo de fruta, muy poco consumo de verdura, muy poco consumo de potajes. Yo creo que mi madre se va a poner a llorar ya mismo porque soy el único joven que prácticamente se come todos los potajes y todas las verduras de casa. Es que eso es así. Pero principalmente esa es la desgracia. Entonces, ¿cuál sería aquí el mensaje? Hay que aumentar más el consumo de fruta y verdura en los jóvenes. ¿Cómo? A lo mejor intentando dar más educación nutricional de pequeños y aportándoles más fruta y verdura de pequeños, y no optarles por la bollería y los productos dulces, porque ese producto dulce va a hacer una respuesta a nivel cerebral que le va a dar luego más sensación de dulce, y cuando llegue la hora de cuando tengan 4 o 5 años de darle fruta y verdura, no se la va a comer, porque ya el choque hormonal, por así decirlo, para no entrar en tecnicismo, es mucho menor, y la respuesta de satisfacción es menor. Por lo tanto, un niño siempre va a buscar donde tenga más satisfacción. ¿Entendéis el tema o no? De momento bien, ¿no? ¿Sí? Vale. Luego, por ejemplo, es lo que hablamos siempre, de no hay productos buenos o malos. Nadie puede comparar, aunque pongamos, y siempre pongo este ejemplo, no podemos comparar, por ejemplo, el efecto de una Coca-Cola o una bebida azucarada con una fruta. Por ejemplo, la gente tiene miedo a fruta por la noche, a un diabético no le da fruta, que tiene azúcar. No podemos comparar los mismos tipos de azúcar. Hay muchos tipos de azúcar, no es lo mismo un azúcar procesado que un azúcar de fruta, ¿vale? El azúcar de fruta no va a tener la misma respuesta en el organismo, va a ser más beneficioso. De hecho, ya lo estáis viendo en el estudio, por ejemplo, en uno de los estudios que hemos comentado.
Cuanto mayor sea el consumo de fruta y verdura, menos riesgo de cáncer. Ojo, que no quiere decir que porque te hinches ya no vayas a tener, pero la incidencia baja. Entonces, es un recurso que tenemos nosotros aquí en Torre del Campo y en Andalucía para aprovecharlo. Vamos a intentar tener más fruta y verdura y sobre todo, algo que siempre digo, cuando sobre todo hablamos de educación nutricional, una cosa que se hace, por ejemplo, en los colegios, es que, por ejemplo, se dan charlas de educación. Cuando los niños pequeños, a lo mejor si pusieras fruteros en los colegios, verás tú cómo hay frutero, verás cómo luego no hay fruta. Y esto es algo psicológico, cuando tienes un estímulo que lo puedes aprovechar o que está ahí, lo coge la gente. Ahora, si pones lo que pasa desgraciadamente en universidades, máquinas de vending, con KitKat, con palmeras, con toda la bollería, pues cuando vean el frutero se van a ir directamente a... Pero si empezamos así desde pequeños, tenemos pues, bastante ganado. Bueno, dieta equilibrada o dieta saludable. Aquí habéis visto alguno el tema de las proporciones de macronutrientes, a lo mejor no, ¿no? Bueno, normalmente, según la Sociedad Española de Nutrición, se dice que una dieta equilibrada es aquella que tiene un 55% de hidrato de carbono, un 30% de grasa y un 15% de proteína, ¿vale? Para que lo entendáis, la grasa, pues hablaríamos, por ejemplo, de aceite de oliva, otras grasas vegetales como aceite de girasol, las propias grasas que se tienen en carne y pescado, ¿vale? Los hidratos de carbono lo encontramos en pasta, arroz, pan, por ejemplo, y las proteínas también lo encontramos, por ejemplo, en leche, huevos, pescado, carne, ¿vale? Entonces, idealmente, o la sociedad española siempre dicen que estas deben ser las proporciones ideales. Y aquí, por ejemplo, hay otros divulgadores, por ejemplo, como Aitor Sánchez, que de hecho aquí tenéis, podéis seguirlo también en YouTube, tiene una charla también de mitos buenísima de 2 horas, que tiene muchos más mitos aparte también y demás, y compara este ejemplo, compara una misma dieta, dos dietas con la misma proporción de macronutrientes, la misma en kilocalorías y proporción, ¿vale? Y compara de desayuno zumo de naranja con un bol de cereales, ¿vale? Con un yogur natural griego con frutos secos y fruta y plátano y fresa. Lo compara luego también, por ejemplo, con un poquito de, creo que es arroz, ¿vale? Arroz con una ensalada de garbanzos. Luego la merienda, un café con un croissant respecto a la otra dieta que es plátano. Y luego la cena, espaguetis con salchicha. Y la otra, merluza con un salteado de verduras. Son las mismas dietas cuantitativamente en kilocalorías y en macronutrientes, las mismas, pero el efecto que produce en el organismo no es el mismo. Entonces, muchas veces, ojo con los números, que no hay que guiarse solo por tantos gramos, sino por la procedencia del alimento, que esa verdaderamente debe ser la cuestión. Vamos a tirar de materias primas, o sea, cuanto mejor sea la materia prima de la que se saca, mejor. Esa verdaderamente debe ser la clave. Entonces, no existen... O esto es algo que también se produce en las pirámides de nutrición por desgracia. Por desgracia, la Sociedad Española de Nutrición están avaladas muchas veces por industria. Entonces, si os dais cuenta, con todo lo que hemos hablado con toda la evidencia científica, ahora, ¿por qué se coloca la fruta y verdura en el segundo escalón? Y ahora en el primero están las harinas, están los panes, están los arroces, está el azúcar, que es que ahí hay azúcar. No es lógico, no, hay conflictos de intereses. Entonces, muchas veces... Y esto es algo que muchas veces dice la gente, es que eres un poquito talibán, no es así del todo, no, vamos a ver. Es que es lógico también en ese sentido de que si la industria promociona esto, pues esté colocado abajo, ¿vale? Luego principalmente también, bueno, podemos ver por ejemplo otra cosa que a mí, y esto es algo que a mí ya, pero vamos, cuando lo veo en mi caso, viene mi tío, me pone negro, el vaso de cerveza o la copa de vino, ¿vale? Tradicionalmente la gente siempre se ha dicho, no, hay que tomar una copa de vino, y eso pasó sobre los años 90, cuando empezó la Sociedad Española de Medicina y tal, sobre todo de cardiología, a recomendar vino, una copa de vino en las dietas. Y eso, vamos, yo me acuerdo de mi abuelo, que en paz descanse, el pobre, que es que todos los días estaba con su copita de vino, y a ver quién le quitaba la idea de, bueno, ¿vale? Entonces, una cosa es que esté en los planes o en las pirámides, y otra cosa es que sea recomendado. ¿Quiere decir que una dieta no puede ser compatible con un vaso de vino? Puede ser compatible. ¿Es recomendada por un profesional? No. Ya, porque tiene alcohol, ya. Por mucho flavonoide y por mucha historia que pueda venir bien. En el momento que haya alcohol, fuera. ¿Vale? Y luego también tenemos que ver el papel del contexto social. Es decir, estamos aquí diciendo en plan, la que no nos va a dejar comer nada, que más de uno nos va a decir, ya no está diciendo eso, no nos va a dejar comer nada. A ver, luego hay un contexto social. ¿Quiere decir esto que cuando tú salgas, a lo mejor, que te digo yo, a los futbolines no... A ver, puedes tener alternativas saludables.
dentro de esa información que estamos dando, pues busca lo más saludable que pueda. Que no, pues bueno, a ver, porque te lo tomes una vez tampoco te vas a morir, ¿vale? Pero que tengáis toda esa información, ¿vale? Que seáis críticos con eso. Bien. Luego hay, por ejemplo, otras recomendaciones. Por ejemplo, el tema de las pirámides nutricionales que se utiliza en España. Por ejemplo, en Colombia se utiliza el tren de la alimentación. Entonces, son guías alimentarias que se utilizan en la población para dar información. Esto, por ejemplo, lo hizo Harvard. Esto fue en el año 2015, creo que fue, tiene muy poquito, un añito o dos. Está traducido al español, ¿vale? Aquí lo que nos recomienda es que al acabar el día, o sea, en el cómputo total de todas las comidas que hacemos, es que en nuestro plato tengamos fruta, vegetales, granos integrales, proteínas saludables, aceite saludable, en nuestro caso el aceite de oliva, ya que tenemos, obviamente, y el agua. Ya yo pregunto, ¿y la leche? ¿Qué hacemos con la leche? No es que... y proteína también. Pero la proteína la podemos consumir como otro alimento. Vale. Esto es siempre un debate que me encanta que esté así. ¿Y ahora la leche qué? Y más de uno habrá escuchado que la leche es mala. ¿A que sí? Vale. Pero es que una cosa es intolerancia a la lactosa. Hay gente que tiene intolerancia a la lactosa o malestar porque hay gente que no la digiere, que la puede asimilar pero no la digiere muy bien. Entonces, ¿veis? Esto no quiere decir que se tenga que eliminar la leche, que hay que contextualizar, pero lo mismo que la leche en todos los alimentos. Por eso digo que no hagáis caso del a mí me funciona, que tenéis que buscar vuestro caso, que buscáis un profesional adecuado que contextualice, ¿vale? Eso debería ser lo fundamental. Pero a que ya levanta un poquito la bombilla, hostia, ¿vale? Bien. Esto me voy a acordar yo de mi abuela Carmela, pero vamos. Los huevos son malos para el colesterol. Vale, esto a ver, esto también, esto pasó sobre la década de los años 80, 90, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto también es sobre el tema también de las farmacéuticas que no nos vamos a meter. Pero bueno, se dijo que el colesterol era malo. Entonces, lo que se hizo directamente, en vez de demostrar que el consumo de huevo afectaba negativamente al colesterol, dijeron, ah no, como el huevo tiene colesterol, ya está, ya lo digo que es malo todavía no he encontrado ninguna evidencia científica, ningún artículo científico que haya demostrado causa directa entre el consumo de huevos, y estamos hablando de raciones de 3 huevos día, 3 huevos día, con actividad física, obviamente, o sea, no estamos diciendo que estamos 24 horas en el sofá, ¿vale? Actividad física, ¿vale? Y todavía no he encontrado yo ninguna referencia que haya demostrado causa directa entre aumento del colesterol malo y consumo de huevos. ¿Por qué? Porque una cosa es el colesterol dietético, el que yo me como, y otra cosa es el colesterol plasmático, el que se forma. ¿Y por qué se forma, mi querido amigo? El azúcar. ¿Vale? Otra, la fruta engorda por la noche. Madre mía, esto no lo escucho yo a veces ni nada. Claro. Pero vamos a ver, ¿no te acabo de decir hace un momento que cuanto más fruta y más verdura? Claro. Cuanto más fruta y más verdura tomes, menos incidencia en cáncer. A ver. Ya voy a saltar. Por favor, levantad la mano y si queréis contesto las dudas. Cuando te dicen, la fruta es que después de comer engorda mejor antes. Eso también lo he escuchado. Ahora vamos a hablar del tema de la obesidad. Ahora te lo voy a contestar. Cuando veas el mapa de la obesidad, flipas. Ahora lo verás. ¿Vale? La fruta engorda por la noche. Así me pongo yo. Así me quedo yo. O sea, la fruta engorda por la noche, pero las palmeras Kinder no engordan. Eso está convencido. Eso segurísimo. Yo es que me pongo así cada vez que me lo dicen. Y en plan, ahora eso no, pero... ¿Vale? Entonces, así como me quedo cuando encima recurren a internet. Cuando van a algún foro y encima pues no aportan estudios, o por lo menos aporta una referencia, aporta algo que te pueda justificar, no decirlo, ala, y me cotan pancho. No es eso, ¿vale? Y esto es lo que yo le haría a más de uno cuando dice eso. Y recomiendo luego otras cosas que son menos saludables, ¿vale? El mismo ejemplo. A ver, que no es comparable la respuesta en el organismo de una fruta respecto a otro tipo de alimento azucarado o procesado, ¿vale? Aunque sea la misma cantidad, mismas proporciones, simplemente ya por el procesado ya te varía la historia, te cambia. No nos vamos a entrar en detalles técnicos de fisiología porque ya me disparáis ya directamente ¿vale? Entonces yo me quedo muchas veces así, en plan, ¿de verdad me lo estás diciendo así? O sea, que la fruta engorda por la noche, no, ¿vale? Entonces no le tengáis miedo a la fruta, de verdad. Luego habrá casos de intolerancia sobre todo. Muchas veces hay gente, por ejemplo, que sobre todo en diabetes o por ejemplo otro tipo de patología hay que contextualizar.
son mensajes generales para población sana. Luego, en población con algún tipo de patología, hay que contextualizar. No quiero que aquí ya, como había dicho que hay que tomar, me voy a hinchar a comer 15 raciones de fruta. A ver, que tampoco es eso, ¿vale? Bien. La grasa es mala, esto me encanta, de verdad. Yo me he encontrado, sobre todo en el campo de alto rendimiento, nos encontramos con estos casos. Cuando se quiere bajar la composición corporal o la grasa, siempre que lo que se hace, quitar grasa. ¿Por qué? Y esto se explica muy bien. Esto, mira, aquí si os dais cuenta tenemos una serie de sustancias, la glucosa, que es el azúcar, la grasa, la proteína, el alcohol y el almidón. El almidón es un tipo de glucosa, pero sumado, glucosa más glucosa más glucosa, que es un tipo de reserva. Se encuentra en la patata, por ejemplo. Entonces, los científicos cuando vieron esto decían, vale, vamos a probar cuál es el nutriente más calórico. Vieron que era la grasa. Fijaros, 9,3 kilocalorías por gramo. A mismo gramo, 9,3 kilocalorías. Pasó como el colesterol. Venga, otra vez, otra triangulación. Como la grasa tiene muchas kilocalorías, venga, voy a recortar grasa y así, pues tomo menos kilocalorías y adelgazo. Vale, fijaros. La era low fat, esto fue en los años 80, todos los productos low fat, mayonesa baja en grasa, queso baja en grasa, gofre bajo en grasa, que yo flipé cuando vi eso ya, gofre bajo en grasa, chaval, vale, pues bien, luego cuando nos vamos por ejemplo a referencias, o sobre todo libros o blogs por ejemplo uy, que le he dado sin querer, o libros por ejemplo que tienen más evidencias científicas, de hecho mira, por ejemplo tiene ahí otro este libro es muy bueno, si queréis incluso os puedo dar la dirección. Nos hablan, por ejemplo, de que cuando se toma menos grasa se ralentiza el metabolismo. Esto de que se ralentiza, acelera, a lo mejor no lo entendéis. Para que lo entendáis, nuestro cuerpo necesita unas kilocalorías para vivir. Cuando nosotros nuestro cuerpo, y es lo que pasa con las dietas muchas veces, le bajamos de kilocalorías, es decir, comemos menos de lo que necesita, nuestro cuerpo se adapta. Vosotros pensáis que nosotros venimos del paleolítico y que nosotros cuando no comíamos o mi cuerpo se adaptaba o yo no sobrevivía. Entonces, todavía tenemos esa genética, recordadlo, ¿Qué pasa? Cuando yo tengo esa dieta, en el caso de dieta, una dieta baja en grasa, tiene menos kilocalorías, voy a perder peso, es lo que pasa al principio. Pero luego que llega un momento que ya no perdéis peso. ¿A qué pasa eso? Sí, claro. Luego podemos hablar dentro de los enfoques hormonales, que son otra historia, pero eso ya es más complejo. ¿Qué es lo que pasa luego cuando dejamos la dieta? El efecto rebote, ¿verdad? Que cogemos más peso. Pues mira qué casualidad. En los años 80, fijaros. La obesidad, fíjate, cuando fue el fenómeno, y esto fue un estudio a nivel longitudinal, ¿vale? Cogieron a partir del año 80 y empezaron a ver desde cuándo empezó a subir la escala de obesidad. Fíjate qué casualidad, el año 80, y esto no quiere decir que sea relación directa, es correlación. Muchas veces ya veréis que la correlación no implica causalidad, pero algo tiene que ver. Cuando tú has bajado la grasa y ya está aumentando de repente la obesidad, algo tiene que ver. Probablemente porque los productos light se baja la grasa, pero sigue habiendo azúcar. Por eso tiene ese sabor dulce. No habéis preguntado por qué es light, pero sigue siendo dulce. Por eso también tenéis que verlo. Es lo que digo siempre. Fijaros, en los años 80, fenómeno low fat. Mira dónde estamos. De repente subió la obesidad. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? No hay que tener productos bajos en grasa en la nevera. Luego también esto va a depender, ¿vale? Pero no hay que tenerle miedo a la grasa. Hay grasa saludable, el aceite de oliva, tenemos ese recurso. Los frutos secos, que son productos muy calóricos, de hecho 100 gramos de nueces son 800 kilocalorías. Dime. Que lo que está diciendo sobre el tema de las grasas, yo he visto muchos estudios que, por ejemplo, antes decían que el aceite de coco, ¿no? Sí. Lo que más calorías tiene. Es buenísimo. Es que... Dicen que hay que tomar grasa, pero grasa buena. Aguacate, aceite de Muy bien. coco, aceite de oliva, de girasol, nueces, es decir, que las grasas son buenas. Totalmente de acuerdo. Es que el problema que se le ha dado, que nosotros le... Sí, que te doy toda la razón. Que el problema que el enfoque se le ha dado a la nutrición ha sido desde un punto de vista de kilocalorías. Y tenemos que ver que aparte de kilocalorías hay beneficios en la salud. El aceite de oliva, poned a ver vosotros la etiqueta nutricional, tiene kilocalorías. Pero los beneficios, los estudios que se sacan de kilocalorías de cardioprotector, también prevención de cáncer también ayuda. Mira, mi abuela, lo puedo decir aquí, utiliza aceite para todo. ¿Te cae? Aceite. ¿Te duele el culo? Aceite en el culo. Pero vamos, o sea, te doy toda la razón. Entonces, muchas veces cuando hablamos de las grasas, hay grasas saludables. Las nueces, los frutos secos, tienen grasas saludables, son calóricos también. Pero, por ejemplo, en casos, por ejemplo, de deportistas, cuando tienen, por ejemplo, bloques de entrenamiento, es ideal que metan, por ejemplo, frutos secos. De hecho, aquí hay gente que lo tiene conocimiento de causa y cuando tienen un periodo de aumentada masa muscular y tal, se consume también grasa saludable. Es necesaria.
Aparte también por otras implicaciones, la mujer, como se pierda un determinado porcentaje de grasa, no tenéis reglas. Como no tengáis menstruación, perdón por la expresión regla, se hace un ajuste malo, ¿eh? Es muy problemático. Y luego revertir ese proceso es complicado, que es lo verdaderamente complicado. Bien, obesidad. Esto, a ver, es un propio también mito dentro de la nutrición y siempre hablamos de lo mismo. Es que estás gordo porque comes mucho y te mueves poco. Muchas veces, y siempre habréis escuchado, siempre, pero vamos, me apuesto 50 euros que siempre lo habréis escuchado. Yo cuando hablamos de obesidad soy más... No encuentro la palabra, ¿cómo sería? Cauto, exactamente. ¿Por qué? De verdad, si apostáramos dinero, ¿verdaderamente creéis que sería solo porque yo como más y gasto menos? O a lo mejor hay otros procesos, hay ciclos hormonales, hay... ¿Quién se apuesta a algo? Cuando me dicen eso, pienso directamente esto. O sea, la mierda de WhatsApp, es que se lo mando directamente. Porque es que de verdad, cuando hablamos de obesidad, fijaros todo lo que interviene en la obesidad. ¡Bum! O sea, la gente se está fijando solo en esto. Balance energético. Pero fijaros luego todo el choque hormonal que hay aquí. Y fijaros luego toda la interacción, que es que no es que cada uno afecta a esto, es que... Uy, perdón. No es que cada uno afecte solo a esto, es que estos ciclos a su vez, fijaros, actúan sobre esto, a su vez sobre esto. Estos son determinados componentes hormonales, componentes psicológicos. La psicología, tú me lo dirás de primera mano, Rosario, como profesional, anda que no tiene que ver en la psicología en los trastornos de conducta alimentaria, en la ansiedad, en obesidad, en síndrome metabólico. Entonces, quiero que cuando veáis un caso de personas con obesidad, que no seáis tan cautos de decir, no, a ti lo que te falla es que toma leche entera. No, leche entera no. Vamos a ver, tienes que individualizar el caso, que es lo fundamental. ¿Vale? Bien, conclusiones. Y ahora ya me voy a tirar ya con el turno de preguntas, que veo aquí que hay gente ya que quiere preguntar. Debemos basarnos siempre en evidencia científica y no en evidencia de gurú y demás. Esto no quiere decir que no nos basemos en experiencia de profesionales. La experiencia también es importante, ¿vale? Pero también tener en cuenta, sobre todo, referencias y sobre todo de dónde viene esa referencia. Si me voy a un estudio que es la afiliación de Coca-Cola y me dice que la Coca-Cola baja el colesterol, pues hombre, perdona que dude por lo menos de ese resultado, por lo menos dudar. No te estoy diciendo que yo no lleve la razón, pero por lo menos déjame dudar, ¿vale? El papel de la industria aquí juega un papel fundamental. No quiere decir esto que toda la industria alimenticia sea mala. Hay industria buena, que hace productos buenos, hay industria que hace productos más malos. Aquí ya cada uno tiene que ver sus intereses. Ya, pues aquí el dinero es un factor importante y la nutrición es menos. Y yo siempre lanzo este mensaje. A mucha industria no le interesa que la población sepa de nutrición y de ejercicio. Porque cuanta más nutrición y más ejercicio se sepa, más sano. Y cuanto más sano esté una persona, menos dinero ingresa a cierta industria. ¿Vale? Pensad sobre esos argumentos, sobre todo aquí la gente joven, que de verdad que me voy a poner a llorar viendo aquí a gente joven aquí viendo el tema de los mitos nutricionales, porque de verdad que vuestra madre os traiga con esta edad es de alabar, de verdad que muy bien. Y sobre todo que se necesita una mayor educación nutricional en la población. Y luego sobre todo también algo que yo echo de menos en falta, sobre todo en hospitales, por ejemplo, porque desgraciadamente muchas veces tenemos gente o seres queridos en hospitales y muchas veces salen más malnutridos que verdaderamente bien nutridos. Y esto es por la falta de dietistas nutricionistas. Yo no soy dietista nutricionista, que conste, yo solo tengo un máster, yo no pongo dieta, pero bueno, me dedico a la divulgación y cuando tenga la titulación correspondiente ya me pondré, pero hasta entonces no. Lo digo por eso, porque hay gente profesional también que se necesita meter en estos ámbitos y que por desgracia en España somos el único país de Europa que no tiene esos dietistas nutricionistas y que pueden ayudar muy bien al ahorro de seguridad social y que podemos aportar en ese ahorro a otras áreas que a lo mejor verdaderamente necesitan, como educación o investigación en enfermedades, por ejemplo, ¿vale? Por lo demás, bueno, aunque salgo más feo, que no quiero salir nada, yo como siempre, orgulloso de mi club de lucha, como no, y luego aparte pues también por mi pequeña página, que espero que en un futuro pues, podamos ir creciendo. Mis redes sociales que las tenéis, me tenéis en Facebook, me tenéis en Instagram, me tenéis en YouTube, me tenéis en todos lados, de verdad. Que cuando queráis información, yo estoy encantado de dar información, todo lo que buscáis, un artículo, un paper, una tesis, lo que sea. Me encanta hablar de estos temas. El que me conoce sabe que soy un friki de esto, porque es que vamos, lo vivo, pero como un enano. Y nada más, el turno de duda y pregunta. Ahora cuando quiero que verdaderamente me digáis, a mí me han dicho que tengo que hacer esto y esto y esto. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Vale? Por favor.